Si hoy te sientes un poco solo o crees que nada puede sorprenderte, te invito a quedarte hasta el final de esta historia, porque lo que voy a relatar podría cambiar esa percepción en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate ir al cine un viernes por la noche, buscando distraerte de la rutina, y sin darte cuenta, terminas viviendo una experiencia que conmueve tu corazón. Algo que parece tan simple, escoger una butaca, comprar una cola y ver una película cualquiera. Pero esa noche termina siendo un vuelco total. Quédate hasta el final, porque lo que sucederá en la oscuridad de la sala te va a sorprender, y la intriga se mantendrá viva hasta que comprendas en qué consiste esa cosa tan especial que descubrí en el chico que se sentó a mi lado. Hoy viernes, por la tarde, me di cuenta de que todo el mundo parecía tener planes, parejas, amigos con los que salir. Y yo, en cambio, me hallaba en mi pequeño apartamento, sentado en el sofá, revisando por enésima vez las redes sociales, mientras la sensación de soledad me pesaba en el pecho. No quería quedarme encerrado con esa melancolía. Se me ocurrió, sin pensarlo mucho, que podría ir al cine a ver alguna película. Aún sin compañía, quizá fuera mejor que quedarme lamentándome. Revisé en internet la cartelera y encontré un horario conveniente, una función de una peli de drama con matices de comedia, algo ligero que me entretuviera. Decidí arriesgarme a tomar un autobús y cruzar la ciudad hasta uno de esos multicines grandes, iluminados con neons, que huelen a palomitas. Llegué cuando caía la noche. El vestíbulo del cine estaba atestado de gente, parejas agarradas de la mano, grupos de amigos riendo, y yo, un poco avergonzado de estar solo, me puse en la fila de la taquilla. Justo delante, vi a un chico con chaqueta oscura, pantalones ajustados y un aire distraído. No sé por qué me llamó la atención, tal vez porque tenía una postura de quien no estaba esperando a nadie, un silencio en la forma de mirar los carteles. No me fijé más, seguí a lo mío. Cuando fue mi turno, pedí mi entrada en la fila central y me encaminé a comprar un vaso grande de cola, con la intención de llevar también algún snack, pero al final preferí no recargar demasiado. Poco después, con el vaso en mano, me dirigí a la sala. Todavía había 15 minutos para que iniciara la película. Escolté la penumbra, localicé mi asiento H15, si mal no recuerdo, y me instalé esperando que el tiempo pasara. Empezaron los avances de otras pelis, con sus luces intermitentes y sus efectos de sonido. Observé distraídamente a la gente que entraba. Quien se sentó a mi derecha resultó ser ese mismo chico de la fila de la taquilla, el de la chaqueta oscura. Noté que, al acomodarse, intercambió una mirada conmigo y me dedicó una media sonrisa de cortesía. Le devolví el gesto, aunque sin darle demasiada relevancia. No obstante, fue inevitable notar que olía un perfume agradable, suave, que no me resultaba para nada familiar. Minutos después, la sala se oscureció casi por completo y dio inicio a la película. Agradecí que no hubiera demasiada gente, solo se oía el crujir de palomitas y alguna risa dispersa. Al poco de iniciar la proyección, me recosté un poco en mi asiento con la intención de relajarme. Fue entonces cuando sentí un ligero toque en mi codo. Mi vecino de butaca estaba intentando acomodar su refresco en el portavasos compartido. Oh, perdón, susurró, al ver que nuestros brazos rozaban. Me encogí de hombros, murmurando un tranquilo, pensando que solo era un accidente. Sin embargo, la escena se repitió un rato después cuando, al echar mano de mi vaso de cola, mis dedos se toparon con los suyos, que también buscaban su refresco. Sentí un cosquilleo fugaz. Al volver a soltar mi mano, me quedé con la extraña sospecha de que su roce no fue del todo casual. De pronto, la tensión en la sala se volvió más notoria para mí. No podría decir si era mi imaginación, pero juraría que, en la penumbra, él me estaba mirando de reojo. Podía estar interesado. Le parecía gracioso mi torpeza. Vaya, me costaba concentrarme en la película. Vi escenas desfilar, personajes hablando, sin que pudiera prestar demasiada atención al argumento. Y cuando la película llevaba unos 20 minutos, sucedió lo más sorprendente. En el momento de coger mi vaso, noté que su mano nuevamente rozó la mía, esta vez con algo más de firmeza, como si la sostuviera un segundo de más. Fue un golpe de electricidad que me aceleró el pulso. Lo miré en la penumbra, intentando descifrar su expresión. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, y me pareció que sus ojos brillaban con un matiz de interés. No era una sonrisa casual, sino algo casi cómplice. La confusión me invadió. Soy un tipo que, si bien no tiene reparo en decir que es gay,
no acostumbro vivir aventuras en lugares públicos. Y aquel chico, sin conocerme, parecía estar insinuándose. Mi respiración empezó a agitarse con disimulo. Debía corresponderle. Podía ser un malentendido. Decidí que seguiría la corriente sin comprometer mucho, a ver si era un juego suyo o una coincidencia. Pero la tensión no hizo sino incrementarse. Cada vez que intentábamos llevarnos el vaso de cola a la boca, nuestros dedos se rozaban, y al final, él dejó su mano más cerca de la mía, como invitando a un contacto más explícito. Mis latidos se convirtieron en tambores. La sala continuaba absorta en la película, nadie más parecía notar nuestro juego. La intriga empezó a ser doble, por un lado, me asaltaba la excitación de este coqueteo inopinado, por otro, me percaté de que había algo en él, un rasgo que no es normal ni común, y que yo no había observado bien hasta entonces. Era algo sutil a primera vista, pero en la semioscuridad, se hacía más aparente. Me sentí magnetizado, sin poder apartar la vista de ese detalle que no me atrevo a describir. Sería su forma de mover la mano. Un brillo en su piel. Una aura peculiar. No sé cómo explicarlo. El caso es que, al notarlo, me embargó una curiosidad tan grande que me impedía siquiera seguir la trama en la pantalla. Estaba seguro de que, al término de la película, querría saber más de él, de su historia. Y esa curiosidad avivaba mi tensión, sumada a la certeza de que él también percibía algo en mí, algo que nos conectaba. Mediada la película, en una escena de suspense, los personajes hablaban en susurros, y la sala estaba en un silencio casi absoluto. Fue cuando él rozó mi mano nuevamente, pero esta vez no se limitó a un toque accidental, entrelazó los dedos con los míos por un instante, creando un lazo breve pero firme que me erizó la piel. Para mi sorpresa, mi instinto no fue alejarme, sino corresponder. Sentir sus dedos contra los míos, con la oscuridad como cómplice, me dio un vértigo indescriptible. Ahí mismo, en un cine lleno de desconocidos, me sorprendía dejándome llevar por la calidez de su contacto. Ni siquiera lo conocía de verdad, mas esa chispa se había encendido sin avisar. Ojalá pudiera explicar cuán vertiginoso resultó. La escena en pantalla se tornó irrelevante, el sonido era un murmullo de fondo. Mi realidad se centraba en la butaca, en ese desconocido a mi lado que me brindaba caricias fugaces, y en la extrañeza de ese algo que noté en él. Sentí que a cada respiración, su forma de moverse y de inclinarse hacia mí exhibía esa característica que no sé nombrar, pero que me obsesionaba. No se lo dije, por supuesto, pero mi mirada se desviaba a contemplarla en la semioscuridad. Era hipnótica, distinta a cualquier rasgo de personas que antes hubieran despertado mi interés. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se oyera en la sala. Cuando la película se acercaba a su clímax, aprovechó un giro argumental para besar mis dedos en un movimiento casi imperceptible para los demás. Si alguien nos veía, pensaría que era un gesto accidental. Pero yo lo sentí como un golpe de adrenalina. Mis ojos se abrieron de par en par, ¿de dónde salió todo ese atrevimiento, esa pasión? Él, notando mi sorpresa, solo me devolvió una sonrisa breve, la misma que ya me había dedicado antes de iniciar la película. Fue tan íntimo que me dieron ganas de salir corriendo con él, o besarlo sin pudor. Pero la incomodidad pública me frenó, así que le di un suave apretón, devolviéndole una mirada que esperaba transmitiera mi complicidad. El desenlace de la cinta pasó de largo. Ni él ni yo la seguimos en absoluto. Cuando subieron las luces, paramos el contacto de manos y nos pusimos de pie. Nos fundimos en un silencio extraño. Salir de la sala, con todo el gentío comentando la película, sentir la luz del vestíbulo y el ruido de las máquinas de palomitas, rompió un poco el hechizo. Me pregunté si él se arrepentiría, o si al salir del cine fingiría no conocerme. Sin embargo, se mantuvo a mi lado. Caminamos hacia la salida sin decir palabra. Ya en la calle, la noche se desplegaba fresca, con la ciudad iluminada. Me paré en seco, sin saber qué hacer. Él se detuvo también, bajó la vista y luego me miró con una mezcla de timidez y curiosidad. Me llamo Marcos, musitó, al fin, esbozando una pequeña sonrisa. Yo me llamo Raúl, respondí, con el aliento a una flor de piel. Fue surrealista, acabamos de vivir un momento tan intenso, sin ni siquiera preguntarnos el nombre antes. Nos quedamos un segundo en silencio. Al fondo, se oía el barullo de gente que entraba a funciones tardías. Ni idea de quiénes éramos el uno para el otro, salvo la chispa que nos estalló adentro.
Finalmente, Marco se atrevió a romper el mutismo. ¿Te apetece un café? ¿O algo? Sentí el corazón en la garganta, pero asentí sin dudar, pensando que necesitaba hablar con él, comprender qué demonios había sucedido ahí dentro y si todo lo que noté en él era real o una fantasía mía. Fuimos a una cafetería cercana, de esas que a medianoche solo recibe a parejas o amigos con ganas de charlar. Encontramos una mesa discreta y tomamos asiento frente a frente. Me sentía nervioso, como en una primera cita improvisada. Él notó mis manos temblorosas y me dijo, en tono suave, que no me preocupara, que también estaba nervioso. Nos reímos un poco de la situación. Y en ese momento, con las luces más claras, reparé por completo en esa característica suya que tanto me atrajo durante la película. Se intensificó bajo la luz. Sentí la necesidad de preguntarle o comentarle, pero no quise violentar la atmósfera. Hablamos de banalidades, de nuestras rutinas, de cómo decidimos ir al cine solos. Descubrimos que ambos habíamos pasado un mal día y que solo buscábamos desconexión. Supongo que la vida te da sorpresas, bromeé, intentando restar importancia, pero no lo logré mucho. Él me contempló y dijo algo que me desarmó. Cuando te vi en la sala, al pasar, noté ese rasgo tuyo, y no pude contenerme. Perdona si te asusté. Ahí me percaté de que todo era doble. Yo notaba algo en él, y él, a su vez, veía algo en mí. Una simetría extraña. Le solté, casi riendo de incredulidad. ¿De qué rasgo mío hablas? Y se sonrojó, respondiendo es que me encantas, y lo que tienes me sorprendió. Volví a quedarme sin habla. Me di cuenta de que quizás ambos éramos portadores de algo que rompía la normalidad, o que él me veía de un modo que nadie más me había mirado. La tensión subió de nivel, y en la intimidad del café, nuestras manos se buscaron, sosteniéndose como si fueran viejos amantes. Todo parecía de locos. Hacía un par de horas, no nos conocíamos, y ahora sus dedos entrelazados con los míos me provocaban un nudo de emoción en la garganta. Sentía un torbellino de impulsos, querer besar sus labios ahí mismo, pedirle que me explicara qué veía en mí, confesarle que noté algo asombroso en él también. Sin embargo, temía romper el encanto. Así que me limité a disfrutar la calidez de su tacto. La noche avanzó, y el camarero nos indicó que cerrarían pronto. Salimos a la calle con el corazón encendido. La ciudad había bajado su bullicio, quedando pocas luces en las avenidas. Caminamos en silencio, sin querer separarnos. Cada farola que pasábamos nos daba la oportunidad de contemplarnos un segundo más. Cuando llegamos a una esquina donde debíamos tomar caminos distintos, nos detuvimos de golpe. Sin pensarlo, lo atraje hacia mí y besé sus labios, primero con timidez, luego con la ansiedad acumulada de la tensión vivida en el cine. Sentí sus brazos rodearme y la calidez de su cuerpo contra el mío. Fue un beso largo, capaz de sellar esa extraña conexión nacida en la oscuridad de la sala. Me separé, con la respiración acelerada, y sonreí entre apuro y felicidad. Él me devolvió la sonrisa, susurrando, esto es una locura, pero me encanta. Me reí, asintiendo, sin saber si esto terminaría al día siguiente o sería el inicio de algo grande. Por lo pronto, intercambiamos números de teléfono, prometiendo vernos pronto, y nos despedimos con otro beso breve. Al caminar a casa, me sentí flotando, la mente me repetía la escena del cine, la forma en que mi mano y la suya se habían rozado, y la certeza de que su rasgo especial, aquel que me había intrigado toda la película, no era fruto de mi imaginación. Alguien tan singular había irrumpido en mi noche de soledad y la transformó en un preludio de un posible amor. Las siguientes semanas, nos vimos varias veces. Compartimos cenas, paseos por la ciudad y, como no, más salidas al cine. Era divertido revivir el lugar donde todo empezó, pero esta vez sin la necesidad de esconder caricias o roces en la penumbra, aunque sí evitábamos llamar la atención en exceso. Cada vez que me hablaba, me confesaba que lo que sentía por mí rebasaba la simple atracción física, era como si su corazón me reconociera en un nivel distinto. Y yo, por mi parte, le confesé que su rasgo único me fascinaba cada vez más, que no dejaba de observarlo y de sentir un hormigueo cada vez que se manifestaba ante mis ojos. Aún así, ninguno de los dos necesitaba definirlo en palabras. Lo que sentíamos era suficiente. Hoy, podría contarte que decidimos intentar una relación formal. Que todos los viernes, en vez de sentirme solo en mi sofá, me escapo a su piso, o él viene al mío, y cocinamos algo rápido antes de ver una película en streaming,
recordando aquella noche en la butaca del cine donde al rozar nuestras manos supimos que nos esperaban emociones únicas. Nuestra historia sigue en desarrollo, no es un cuento de hadas acabado, pero sí me animó a creer que el destino o la casualidad pueden unirse para regalarnos conexiones intensas en los sitios más cotidianos. Me pregunta si alguna vez acabé descubriendo con exactitud qué era eso que lo volvía tan diferente, o que notó él en mí para quedarse prendado. La verdad, no hace falta describirlo al detalle. A veces, la magia de un amor inesperado reside en permitir que el enigma quede ahí, pulsando en cada beso, en cada mirada. Hasta mis amigos me han preguntado, ¿cómo que te enamoraste en un cine, con un extraño que te tocó la mano? Y yo sonrío, repitiendo que la vida puede cambiar en un roce, en un vaso de refresco compartido, en la penumbra de una película cualquiera. Al final, lo que me importa es que ya no me siento solo en un viernes, ni en ningún otro día. Él y yo, aunque llevemos poco tiempo de noviazgo, hemos construido momentos preciosos, caminatas al atardecer, desayunos donde nos reímos sin saber por qué, y, por supuesto, incontables anécdotas sobre cómo nos conocimos. Cada vez que me pregunta, ¿te acuerdas de aquella película que no vimos en realidad? Nos reímos como cómplices. Y sí, fue una película que dejamos pasar casi entera, absortos en nuestra propia historia que se cocinaba a unos asientos de distancia. Así concluye este relato, con una historia que nació de la soledad de un viernes en el que fui al cine a matar el aburrimiento, y terminé encontrando a una persona extraordinaria con un rasgo tan singular que prefiero no detallar, pues su magia radica en que permanezca como un secreto compartido. Y si te has quedado hasta aquí, entendiste que la sorpresa no está en la película, ni en lo que ocurra en la pantalla, sino en el roce de dos manos que, en la oscuridad, enciende una llama. Por eso te animo a creer que, incluso en los días más grises, un encuentro fortuito puede cambiarte para siempre, y que la intriga de lo que veas en el otro, o de lo que el otro vea en ti, puede abrir las puertas de un amor que jamás planeaste.